Sin santidad nadie verá al Señor. Un estudio desde el punto de vista de Dios. La santidad se encuentra solo cuando se busca cómo lo ve Dios y qué es lo que ve. ¿Qué siente Dios con determinadas acciones y cuáles son sus intenciones por el cual Él ha creado todo? Como también todo lo que mandó al pueblo de Israel a hacer. Hay una intención de Dios para ello. Cuando estamos en búsqueda de la santidad, toda lectura de la Biblia debe estar enfocada a cómo lo ve Dios en todos los acontecimientos que están escritos allí y lograr ponernos del lado de Él. Tomamos como ejemplo de esto la creación descrita en Génesis. Si lo miramos desde el punto de vista de Dios, no es en lo creado donde debemos poner nuestra atención, sino cómo lo vio Él. En Génesis capítulo 1, versículo 31 dice: «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto». Encontramos personas incrédulas e incluso creyentes decir no estar del todo de acuerdo a cómo Dios creó todo, juzgando a Dios en su manera de haberlo hecho. Aquellas personas no están del lado de Dios y será muy difícil que en ese estado puedan encontrar la santidad. Hay muchos oyentes de la Biblia que rechazan la identidad de este Dios, su forma de proceder, las causas de sus iras, sus mandatos, sus profecías. Les parece que Dios es un Dios malo. Y algunos creyentes incluso pueden llegar a decir que ese no es Dios, que Dios no es así, o que eso quedó en el tiempo pasado y no están de acuerdo a la manera de pensar de Dios. Vemos a Adán cuando invalidó el mandato de Dios a no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Con esta acción demostró que no pudo amar a Dios por sobre todas las cosas. Y esa acción y manera de pensar fue la que le desagradó a Dios y la que le costó a Adán el paraíso y la vida eterna. Entonces, para ir comprendiendo este aspecto, vemos que Dios creó todas las cosas con un orden y una ley. Entonces, para encaminarnos a la santidad, primero debemos estar de acuerdo con esto. Sigamos viendo. Nosotros vemos que el Señor Jesús continuamente nos advertía que debíamos buscar agradar al Padre primero. Él mismo era ejemplo de aquello, dejando en nuestro conocimiento que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cuál será entonces la decisión que debemos tomar? En Mateos capítulo 16, versículo 24, dice: «Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame». Entonces, ¿qué es santidad? Negarse a sí mismo es una acción y demostración de amor a Dios. Para hallar la santidad, debemos leer continuamente las Escrituras en búsqueda de qué le agrada a Dios y qué no le agrada, para que todas nuestras acciones sean dirigidas en ese temor. En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos». Ese conocimiento que habla Dios allí no es el conocimiento de las letras, ni de las ciencias humanas, ni del saber toda la Biblia de memoria, sino que Dios habla del conocimiento de Él, del cual trata este estudio. ¿Qué es Dios? ¿Cuál es su manera de pensar?
qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Conocer primero qué es lo que a Él le importa, y esto es que lo amemos, como dice Mateos capítulo 22, versículo 37 y 38. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. La santidad no se conoce por pensamiento humano, ni doctrina humana, ni tampoco puede ser enseñada de una forma superficial, ya que la santidad es lo que nos salvará de la muerte eterna en el final, cuando retorne el Señor Jesús por su iglesia. Como vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no se entenderá nunca con pensamientos humanos ni capacidades humanas, ya que la santidad procede solo de Dios. Sabiendo que Dios es espíritu, la santidad es el espíritu mismo de Dios, por el cual sus acciones son de continuo santas. En Juan capítulo 4, versículo 24, leemos: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La santidad no puede estar si primero no está el amor a Dios. No hay otra forma de llegar a la santidad si no amamos a Dios, ya que el amor a Dios produce santidad en nosotros, la que llevada a nuestras acciones, basadas en el temor a Dios, van a demostrar que el Espíritu de Él está en nosotros. Ahora, ¿cómo es que el amar a Dios produce santidad? El Señor Jesús dijo: si me amáis, mi palabra guardaréis. Y su palabra nos muestra su voluntad por sobre la nuestra. Que nuestro actuar, nuestro proceder y nuestro pensar sea de continuo en Él. Que amemos a Dios primero sobre todas las cosas, y en efecto aquel amor producirá amor al prójimo, ya que el amor a Dios produce, como la fe produce el fruto del amor a Dios. Sabemos entonces que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que la fe, como primer paso, es creer en la existencia de Dios, aún no viéndolo con nuestros ojos. En la Biblia dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El creer es el primer paso, y el creer a la palabra de Dios. Luego el creyente es rodeado de este conocimiento de Dios, y en ese conocimiento se nos revela quién es Dios, qué le agrada y qué no le agrada, para nosotros caminar y dirigirnos en ese temor. El acto de fe producirá amor a Dios. Si en nosotros se produce amor, entonces somos tierra fértil. Mateos capítulo 13, versículo 8 dice: pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Si la fe no produce amor en el creyente, entonces somos como dice Mateos capítulo 13, versículo 4 al 7.
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El Señor Jesús explica esta parábola diciendo: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El Evangelio que el Salvador trajo a nosotros es un Evangelio que nos liberta del pecado y de la esclavitud de doctrinas de hombres, como sucedió en aquel tiempo con la doctrina de los fariseos, cuando dice en Mateos capítulo 23, versículo 13: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. La verdad de la voluntad de Dios liberta de la esclavitud de la ley, la cual nadie pudo cumplir, por tanto la ley nos salva, porque no es del que corre, ni del que quiere, ni del que se esfuerza, sino del que busca andar en santidad. Efecto producido del amor a Dios. Buscar la santidad es buscar a Dios mismo. Quien busca a Dios primero, tuvo fe a la palabra que oyó. Posterior a esto, que el creyente es rodeado del conocimiento de Dios. Al conocer todos los atributos de Dios, el creyente deberá elegir amarlo o no amarlo. Y es en esta parte donde se cumplirá una de las parábolas del sembrador en cada uno. El amor verdadero a Dios producirá santidad, y el creyente en santidad llevará en sí el Espíritu mismo de Dios. Santidad entonces es amar a Dios y actuar en el temor del mismo proceder ordenado y santo de Él para cualquier actividad espiritual, buscando siempre lo que le agrada y lo que no le agrada a Él, en la vida diaria, en la oración, en un cántico, en la iglesia, en el proceder dentro del templo, en el trabajo, en dar lo mejor a Dios, eligiendo lo mejor de lo que tengamos. El negarnos a nosotros mismos por amor a Dios es dar lo mejor. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4, vemos a esta iglesia de Éfeso siendo servicial en la obra. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, a pesar de todo su buen trabajo, estos no fueron suficientes. ¿Cómo podemos explicar que esta iglesia, aún habiendo hecho todo, habiendo trabajado en la obra por amor al nombre del Señor Jesús, lo haya estado haciendo todo sin ese primer amor? ¿Qué es el primer amor? Este primer amor significa un amor que está sobre todas las cosas, y nosotros podemos ser servicial dentro de una iglesia,
participar en todas sus actividades, y cuando creíamos que lo hacíamos por amor al Señor Jesús, Él nos dice que lo hemos hecho bien, pero sin andar en la vida cotidiana con amor a Dios, no negándonos a nosotros mismos, no muriendo a nuestros sentimientos humanos, prefiriendo primero no ofender a nuestros familiares, escondiendo la voluntad de Dios en nuestros hogares por miedo a quedar solos, participando de costumbres del mundo para ser vistos como personas normales, en situaciones que no son obligatorias y que por voluntad decidimos hacerlas. Cosas que se contraponen a la voluntad de Dios en uno como hijo de Dios, teniendo un dueño por el cual andar en santidad. A pesar de que amemos, sirvamos y demos a los otros, nuestro amor a Dios tiene que estar por encima de todo esto. Solo así podemos amar a los demás con un amor divino y santo. Es por esto que el Señor Jesús dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 26. Amar a Dios es cumplir sus mandamientos. Es por eso que si algo, nuestros propios deseos o nuestra relación con los otros, nos tentara a incumplir alguno de sus mandamientos, teniendo el primer amor, causaría en nosotros ponerlo a Él por encima de todo y escoger hacer lo bueno. Es por eso que Jesús usa una palabra tan fuerte como la palabra odiar. Es un odio, pero contra cualquier cosa que nos haga pecar contra Él. Cuando tenemos este primer amor, hacemos todo por causa de Dios. No hacemos el bien y escogemos lo correcto por ser una obligación o por cumplir, ni tampoco lo hacemos por recibir honores. Lo hacemos solo por el amor a Dios. Y esto es santidad.